Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Raquel Salazar. Las autoridades del gobierno están trabajando para que el próximo año se inicien las clases presenciales o semipresenciales en la mayoría de colegios públicos y privados del país. Las autoridades del Ministerio de Educación están supervisando los diferentes centros educativos para verificar que cuenten con los servicios básicos. Paralelamente, se sigue avanzando con la vacunación de los docentes. Esta situación está generando opiniones encontradas entre los padres de familia y profesores, ya que un grupo considera que definitivamente el confinamiento ha afectado la salud mental de los escolares y que la educación no ha sido la misma, sobre todo en aquellos lugares donde han tenido problemas de conectividad. Pero hay otros padres de familia y docentes que opinan que mientras los escolares no sean vacunados, no deberían retornar al colegio de manera presencial. En la presente edición de Voz Ciudadana vamos a conversar con los expertos, con un exministro de Educación y un representante de las APAFAS. Y además, como siempre, vamos a recoger la opinión del público en las calles. ¿Y usted enviaría a su hijo al colegio para que reciba clases semipresenciales o presenciales? Sí, por supuesto, porque no es lo mismo. La profesora es muy buena, enseña muy bien, tiene paciencia, les explica, les hace retroalimentación cuando hay algunos puntos que ellos no entienden, pero no es lo mismo, pues. El hecho de salir de casa, ir a su escuela, interactuar con sus compañeros, con la misma maestra, creo que eso es... ¿no? El ministerio está diciendo que podría ser en marzo del próximo año. Ojalá. Sí, siempre y cuando los colegios pues tomen las medidas necesarias y me gustaría que el gobierno, los niños estén vacunados. Sí, mientras no lo mandaría. Para el próximo año, sí, este año definitivamente no. ¿Tiene miedo? Sí, todavía sí. ¿Ya quisiera que vacunen a los menores de edad? Claro, obviamente, sí. Ajá. Nosotros ya tenemos las 2 vacunas, bueno, los adultos, ¿no? En mi caso, mi esposo, yo, todos los que están en mi casa, solo faltan los niños. Bueno, si están con la vacuna sí lo mandaría. Si no están con la vacuna no los voy a mandar. Yo sí, encantado. Que vuelvan al colegio. Sí, que regresen ya, pronto. A mí me haría el favor que regresen ya. Bien, ya estamos en comunicación con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos haber aceptado esta entrevista a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Doctor, ¿por qué es necesario, urgente, que los escolares de una vez regresen a las aulas de manera presencial? Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, es sumamente urgente que como sociedad desarrollemos una vocación de un pronto regreso a clases. Esto se da por 4 razones. La primera de ellas es detener la interrupción de estudios. Actualmente, según el Ministerio de Educación, tenemos más de 700.000 estudiantes que interrumpieron sus estudios o están en riesgo de hacerlo. El segundo es disminuir la pérdida de aprendizajes. Si bien el establecer mecanismos como Aprendo en Casa para poder facilitar los aprendizajes a distancia durante la pandemia son loables, no necesariamente han logrado poder cumplir con la dotación de enseñanzas que se tenían previstas tanto para el 2020 como para el 2021. Entonces podríamos tener retrocesos en los avances que tanto nos ha costado. Por ejemplo, según el Banco Mundial, estaríamos retrocediendo en comprensión lectora a los niveles que logramos hace 10 años. Y eso se da principalmente porque las conexiones de Internet, los dispositivos en casa, no están lo suficientemente difundidos, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, para poder continuar con su derecho educativo. Otra razón por la cual debemos regresar urgente a clases es porque los ingresos futuros que pueden tener nuestros estudiantes también se ven mermados. Su potencialidad se reduce. Un estudio de la Universidad del Pacífico del economista Pablo Alvarado nos dice que en promedio los estudiantes podrían estar perdiendo hasta 79.000 soles a lo largo de su vida laboral. Por supuesto, con un mayor impacto en los informales y en los más vulnerables. Cuarto, es importante también fijarse en un costo incalculable, que es el socioemocional. Según una encuesta del Ministerio de Educación, el 60% de los cuidadores de niños pequeños tiene situaciones de estrés y depresión. También ocurre ello en los alumnos de primaria y secundaria. Las huellas que nos deja este distanciamiento social en un momento tan clave de la sociabilización de nuestros estudiantes no se van a reparar en 1 o 2 años. Esas marcas
quedan por más tiempo y por eso es importantísimo para reducir ese impacto importante empezar las clases cuanto antes. Así es. Bueno, y además porque nos señalaban los padres de familia que al inicio era el estrés, la molestia porque no podían conectarse, no estaban habituados y en lugares donde no había internet era mucho peor, pero también el estar encerrados todo el día. ¿Se acuerda que al inicio con las cuarentenas, el encierro era terrible porque todos estaban en casa y encima aquel padre de familia que tenía 2, 3 hijos era realmente un caos y eso definitivamente los ha impactado. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo en estos momentos el Ministerio de Educación para el retorno a clases de manera presencial? Se sabe que hay un plan, ¿no?, de emergencia del sistema educativo cuya meta es que se llegue al 50% de las escuelas, que es que las escuelas estén abiertas a junio del próximo año. Los primeros colegios que iniciaron este retorno gradual, que en un primer momento implica una semipresencialidad hasta paulatinamente llegar a una mayor presencialidad en clase, empezaron en las zonas rurales y han llegado a ser 6.000 colegios los que han logrado este reinicio. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de servicios educativos que ameritan este retorno a clases de la forma más pronta posible. Este resto de servicios educativos tienen que pasar por 2 etapas. Una primera es que puedan estar habilitados para el retorno. Es decir, que del total de colegios o del total, de distritos en donde las condiciones de prevalencia del virus han disminuido, pues que en esos distritos los colegios puedan retornar a este retorno gradual a clases es lo óptimo. Y ahí tenemos 85.000 servicios educativos que ya podrían estar iniciando el proceso. ¿Cuáles son las otras 2 condiciones para que inicien clases? Primero, la de bioseguridad, que tengan agua, jabón, mascarilla y todas las condiciones de distanciamiento en el colegio. Y segundo, es las condiciones sociales, la anuencia, la aprobación del padre de familia de estar de acuerdo con ese retorno. Dado este... Sí. Doctor, ahora, según el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo, la meta es tener el 50% de las escuelas abiertas en junio del 2022. ¿Le parece bien el plazo que se ha establecido? Porque hay otros que prefieren que sean desde marzo. Ya estamos viendo ahora el retorno de un número cada vez mayor de escuelas a la semipresencialidad por algunas horas durante la semana. Ese proceso se tiene que acelerar y tenemos que lograr que más escuelas se sumen a ese número de tal manera que hacia marzo del próximo año tengamos al 100% de nuestras escuelas con algún tipo de retorno a la semipresencialidad y no en junio en solo el 50%. Es bien importante que la gestión educativa haga los ajustes necesarios, la priorización, tanto en el presupuesto como en la distribución de esfuerzos del Ministerio para lograr esta ambiciosa meta de lograr que en marzo del próximo año el 100% de las escuelas por lo menos haya tenido o tenga un primer inicio a la presencialidad. Ahora, doctor, conversando con algunos de padres de familia, algunos que señalan que definitivamente sí quisieran que sus hijos regresen a las escuelas de manera presencial, pero hay otro grupo que tiene temor porque señala que primero deberían ser vacunados todos los escolares y todos los profesores y que, para empezar también, lo mínimo que todos los colegios cuenten con servicios básicos. Además de tener los problemas de la prevalencia del virus y los déficits de infraestructura, como por ejemplo de servicios básicos en colegios, tenemos que también afrontar otros problemas u obstáculos para este retorno. La vacunación de los docentes es importantísima y ahorita estamos avanzando de manera acelerada lo que se debió haber hecho hace algunos meses, pero ahora se está haciendo y esperemos que al final de año ya el 100% de docentes esté totalmente vacunado. El segundo punto es el transporte público. Cómo logramos minimizar los tránsitos desde el hogar hasta la escuela también va a ser muy importante. Y para poder cumplir con todas estas condiciones no basta con la voluntad del Ministerio o el esfuerzo del Ministerio de Educación, sino es un trabajo de toda la sociedad en su conjunto. Todos tenemos la responsabilidad de la medida de nuestras posibilidades aminorar todos los riesgos que pueden existir de contagio para que justamente nuestras hijas e hijos
puedan retornar a clases. Y a partir de eso, poder comenzar a recuperar estos aprendizajes que la pandemia nos arrebató, pero sobre todo recuperar el encuentro en la comunidad educativa tan importante para la socialización de nuestros estudiantes. Doctor, ya para finalizar, sabemos que países como Uruguay y Costa Rica ya tienen las escuelas totalmente abiertas. ¿Se sabe cómo les ha ido? ¿Han tenido problemas o ha sido para bien? Problemas se dan en todos los países en estos retornos a clases, pero lo que demuestra la evidencia internacional también es que la apertura de escuelas no incrementa los niveles de contagio. Dado esto, no deberían tener tratos diferenciados a lo que tienen otras actividades económicas, como centros comerciales, cines, restaurantes. Las escuelas pueden ser un lugar seguro, pero para que lo sean, necesita del compromiso de toda la comunidad educativa. Y tan pronto se puedan identificar estos riesgos o contagios, poder activar los protocolos del caso para minimizar cualquier impacto en vidas humanas. Muchísimas gracias al doctor Daniel Alfaro por estas declaraciones a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo afectó el confinamiento a sus hijos? Bueno, al principio un poco complicado, pero poco a poco se fue adaptando y muy bien, o sea, sus notas no han cambiado para nada. El colegio que él se encuentra monitorea muy bien las profesoras y yo contenta con el colegio. Bueno, de hecho que un poco incómodo, ¿no? Aburridos, un poco estresados, pero ahí apoyándolos. Lo que pasa es que yo tengo 4 hijos y a veces el internet falla. ¿Y los 4 estaban estudiando en Y casa? los 4 estudian en casa. ¿Todos están en el colegio? Todos. En una en sexto, una en cuarto, de 5 y una inicial de 3. ¿Y cómo les fue? O sea, aparte de los estudios, ¿cómo emocionalmente los afectó el encierro, el estrés? No, en el caso de ellos no, la verdad. No los he estresado ni nada. En ese problema no hemos tenido. En ese ámbito, perdón, no hemos tenido ¿Pero problema. qué extrañan? ¿A los amigos? Sí, pues, los trabajos grupales, ¿no? Esa complicidad que hay con los maestros. Bueno, con el apoyo de nosotros, ¿no? Con los libros, con las fichas que mandaban, constante comunicación con los profesores también, vía WhatsApp, vía teléfono, vía telefónica. ¿El internet a veces fallaba? Sí, a veces, sí. En provincia, es más, tengo familia que vive en provincia, ahí es peor todavía, ¿no? No han aprendido igual porque ellos están estresados. Inclusive el que tiene 8 años se aburre, está sentado tanto tiempo, que es él, y se aburre, se cansa, está que ya me cansé y se levanta antes de la hora y está así. ¿Qué extraña? ¿Qué le dice? Le extraña el colegio y estar con los amiguitos. Y ahora estamos en comunicación con el señor Víctor Raúl Sánchez Rojas, secretario de Organización del Consejo Nacional de Padres y APAFAS del Perú. Señor Sánchez Rojas, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Bueno, tras 18 meses de escuelas cerradas y clases virtuales, la meta del Ministerio de Educación es que a junio del próximo año por lo menos el 50% de las escuelas estén ya abiertas. ¿Cuál es su comentario? ¿Por qué es urgente que los escolares regresen a las escuelas de manera presencial? Son casi 2 años que la pandemia nos ha encerrado a nuestros niños. Hemos tenido un proceso inmenso de crisis económica, no tenemos trabajo y todo, pero el programa Aprendo en Casa, que fue como una alternativa ante esta pandemia, obviamente es un fracaso, ¿no? Es que también nos agarró como desprevenidos. Nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia de esas características. Y en el caso de Aprendo en Casa, los escolares del Perú, especialmente en la sierra y en la selva, los más pobres, y obviamente los conos de Lima, por ejemplo, tanto
en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, Caraballo, Puente Piedra, etcétera, no tienen conectividad. No hay conectividad. La red dorsal de fibra óptica a nivel nacional no funciona. Entonces, ¿de qué sirve que los profesores intenten? Obviamente que también no han tenido las competencias correspondientes porque tampoco no tenían una preparación para desarrollar una programación digital. Entonces, no hay profesores preparados, no hay conectividad en las casas. En las casas, en muchos casos no hay computadora, no hay tablet, ni siquiera hay celular. Lamentablemente, por estos problemas que usted señala, muchos escolares desertaron, no recibieron clases. Bueno, disculpen la corrección, si fuera, es que deserta el que está y se va. No. Este sistema educativo peruano que está en crisis, por eso el gobierno actual lo ha declarado en emergencia, no logra que los alumnos desertan, prácticamente los expulsa. Si yo no tengo ninguna posibilidad de acceso a la escuela, no me estoy saliendo de la escuela. El sistema me está relegando, me está desplazando, me está separando. Entonces es grave porque hay una no asistencia, hay una no matrícula, hay lo que se le denomina una deserción o un abandono escolar, que no tenemos las cifras puntuales, pero eso va increciendo. Entonces, ahora, y en la manera y en lo emocional, la salud mental, ¿cómo afectó este encierro? Obviamente, en lo que es la pandemia ha originado que en general todos tengamos un debilitamiento de nuestra salud emocional. Pero en los escolares, por lo menos el primer año, por ejemplo, nosotros damos un reconocimiento inmenso a las madres de familia. Si no hubieran estado las madres de familia en las casas haciendo la labor de auxiliar, de regente, de guachimana, disculpe la palabra, y estar acompañando a los escolares, el 20 hubiera sido absoluto fracaso. Ahora, el objetivo del gobierno es de que las clases o las escuelas se abran, por lo menos en un 50%, le mencionaba, en junio del próximo año. ¿Ustedes quisieran que sea antes, desde marzo? Bueno, por nosotros, que si las clases pudieran empezar mañana o en enero, sería perfecto. Pero nuevamente, no es solamente el querer, la ansiedad. La cuestión real, objetiva, es que en estos 2 años, el gobierno de Sagasti y en estos 2 meses el gobierno de Castillo prácticamente no han hecho nada, absolutamente nada. Tenían la oportunidad de oro para colocar agua y desagüe. ¿Cómo regresamos a las escuelas si nuestras escuelas no tienen agua y desagüe? No estoy hablando de los techos que se caen, no estoy hablando que no tenemos lunas, no estamos hablando que no tenemos puertas, etcétera. Requerimos centralmente agua y desagüe porque esos son los protocolos sanitarios. Y obviamente el gobierno tiene que diseñar una estrategia que no la hemos encontrado en la propuesta del ex ministro Cadillo, donde tenía que desarrollarse como una especie de una asistencia híbrida. Entonces, tiene que haber asistencia presencial de los que desean, y asistencia no presencial, o sea, unas clases virtuales de los que tienen miedo y tienen temor o tienen algunos reparos. Cuando los que tienen miedo, temor, vean que está como normal y no hay mucho problema, entonces probablemente vayan integrándose poco a poco. Pero si nosotros ponemos metas, inclusive lo que dijo el gobierno Cadillo, el ex ministro Cadillo, dijo que iba a ser el 50%, pero no presencial, por si acaso, no presencial, semipresencial. Semipresencial. ¿Ustedes están de acuerdo que sería mejor presencial? ¿Lo es lo ideal? No. Nosotros estamos de acuerdo que haya un retorno que tenga las 4 características que estamos de acuerdo. Primero, que sea un retorno seguro. Agua y desagüe, mascarillas, distanciamiento social, recreos diferenciados, entradas diferenciadas, asistencias, un máximo 15 alumnos por aula, de repente horarios intercalados, todo es un protocolo organizativo, es como un reloj suizo que tiene que funcionar de una manera perfecta. Segundo, los escolares, si pudieran asistir primero de una manera gradual, entonces ellos van a ver si es pertinente o no que poco a poco ampliemos o de repente bajemos la valla, pero inicialmente hay que poner una valla alta por la seguridad. Miren, como estamos en un proceso político muy complicado,
Si hay un retorno y un escolar fallece o una familia se contagia, obviamente el ministro lo van a censurar o castigar. Claro. Bien, muchísimas gracias al señor Víctor Sánchez Rojas, secretario de organización del Consejo Nacional de Padres y APAFAS, por esta entrevista a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Muchas gracias. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos un pronto retorno a clases presenciales que sea de manera voluntaria, gradual, flexible y segura. Voluntaria porque entendemos que aún hay muchos padres que no están listos y se sienten seguros. Gradual porque también el retorno tiene que ser poco a poco. Flexible porque no podemos perder la flexibilidad de cada región del país, de cada distrito, y es en base a esto en lo que debemos de guiarnos para acelerar el retorno. Y seguro porque, por supuesto, nosotros postulamos que las escuelas son seguras. La evidencia científica nos muestra que las escuelas, cuando cumplen los protocolos de bioseguridad, son muy seguras. Es más, son más seguras que restaurantes, centros comerciales, centros de diversión a los cuales nuestros niños ya pueden ir hoy. No solo eso, además ya los estudios nos muestran y la experiencia nos muestra que los niños no son los grandes vectores de contagio que se creía al inicio de la pandemia. Ya escuchamos a los adultos, pero ¿qué dicen los niños? ¿Quieren regresar al colegio? ¿Quisieras volver al colegio de manera presencial? Sí. ¿Por qué? Porque traigo a mis amigos. ¿Y a la profesora? También. Dime, ¿pero igual has aprendido de manera virtual? Sí. Mucho. Sí. ¿Por qué? Porque extraño a mis amigos. Ay, extrañas a tus amigos. Todo este tiempo has estado encerrado. Pero lo he sobrellevado. Por internet has estudiado. ¿Pero has sacado buenas notas? ¿Y a veces te aburría? No tanto. ¿Qué extrañas del colegio? Extraño el aprendizaje, ahora ya no es como antes. Por internet no te ha gustado. No aprendo casi, no mucho. Muy mucho. ¿Qué problemas has tenido? Conectividad a internet. Extraño realmente todo, mis amigos, compartir con ellos, con los profesores, estudiar, muchas cosas. En el caso de los pequeños, ellos no tienen un tiempo de atención mayor a 15 o 20 minutos. Eso va haciéndose gradual con la edad. Por lo tanto, estas clases en las que los niños están 1 hora o 2 horas frente a la computadora, lo que hace es ir contra su naturaleza. Los adolescentes tienen necesidad de relacionarse, los jóvenes tienen necesidades de vincular, ¿no? Lo institucional, lo amical, lo cognitivo, lo físico, además, a pesar de que son grandes. Todo lo que es el aprendizaje necesita de otro ser humano. Entonces, definitivamente no podemos decir que la virtualidad puede extenderse más, porque la emergencia ya pasó. Y esta necesidad de volver se hace urgente porque estamos viendo todos los malos hábitos que han adquirido. Por ejemplo, los chicos asisten a las clases con pijama, no se peinan. Y el tema de hábitos, el tema de voluntad, el tema de la autoconocimiento, ¿no? La percepción de la identidad, el autoestima, está también dañado. Por eso es que los altos índices de depresión, de ansiedad, de violencia han aumentado. Entonces, no creamos que la virtualidad sana al niño del COVID, pero estemos conscientes que lo enferma de otras enfermedades que son más difíciles inclusive de superar, que tienen que ver con la personalidad. Se han abierto, por ejemplo, los Fe y Alegrías en Puno, en Trujillo. Hay colegios particulares grandes que ya han abierto también. Otros no están en la escuela, pero están volviendo a los parques, a las plazas, a los salones comunales a través del programa de Aprendo en Comunidad. Y de estos 6.800 colegios más o menos que ya han abierto, no hay contagio. Eso también nos hace dar muestra de que funciona el regreso si hay los oportunos protocolos. En la actualidad, los alumnos de algunos colegios privados ya están asistiendo al colegio de manera presencial solo por unas horas, permitiendo que puedan relacionarse con sus compañeros. La idea es que esto sea de manera gradual.
Recuerden que pueden ver este programa a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. También a través de nuestro canal en YouTube. Conmigo será hasta la próxima.